Bueno, Gurice, hola para todos, ahora los que se fueron sumando, mientras van llegando los demás compañeros. Vamos a... Hola Matías, vamos a grabar acá y arrancamos. Bueno, gente, un poco retomando donde lo dejamos la semana previa de turismo, llegamos hasta bloque constructivo, perdón, llegamos hasta circuito combinatorio y nos faltaba ver nuestro primer circuito combinatorio que ya lo hemos comentado ya, que eh, era eran las memorias ROM, diferentes variantes tecnológicas. Una memoria ROM es un circuito combinatorio, una memoria RAM es un circuito secuencial. ¿Por qué es diferente la ROM y la RAM? Después vamos a ver que dependiendo de la tecnología que se utilice, eh, la memoria ROM puede considerarse una memoria que se puede volver a escribir. Pero la idea es que a medida que pasa, si yo escribo una memoria, a medida que pasa el tiempo, si yo vuelvo a consultar en la misma dirección de memoria, el dato que ya tenía cargado lo voy a seguir manteniendo. Esa es un poco la diferencia entre una memoria ROM y RAM. Después vamos a ver que dependiendo de la variante tecnológica, hoy en día tenemos memorias ROM, perdón, que se pueden volver a escribir mediante pulsos eléctricos, por ejemplo, como son las EEPROM, en donde el funcionamiento es bastante similar a una RAM, porque yo la puedo escribir, puede pasar el tiempo y después volver a escribir un nuevo valor en una dirección, sobre escribir un dato, etcétera. Pero hasta lo que vemos hasta el momento, recuerden que una memoria, bueno, un circuito combinatorio es un circuito en el cual para una misma entrada, sin importar el tiempo, el dato de salida sigue siendo el mismo. Bien, entonces, antes de entrar a ver y jugar con arreglos de memoria, porque esa es una de las cosas que vemos de memorias ROM, si bien ya manejamos conceptos que ya, ya lo hemos comentado, lo hemos visto con otros bloques constructivos, cuando vimos el bloque constructivo del circuito mayoría, el bloque constructivo de el circuito, el sumador completo de un bit, sumador semi completo de 2 bits, decodificador, multiplexor de multiplexor. Si bien ya hemos visto todo eso, vamos a bajar un poco a tierra eso, usando un poco el simulador. Y también para ir agarrando un poco de práctica, porque en el parcial uno, la parte práctica de los ejercicios es diseñar algún circuito bastante sencillo. Y bueno, aparte de empezar a jugar con el simulador, empezar a jugar con el, el diseño, plasmando lo que yo quiero mediante o una tabla de verdad, o mediante una expresión algebraica, o mediante un polinomio característico, o mediante un circuito este, combinatorio, o dependiendo de cómo tenga la representación, cómo lo puedo plasmar a eso. Primero en papel. Ya vimos que después del pasaje a la parte física es bastante simple. Si recuerdan, hace un par de semanas partimos de llaves, de interruptores que nosotros tenemos para encender luces, y eso en función de cómo nosotros lo conectábamos podíamos construir con un número finito de esos interruptores, podríamos construir una compuerta. Eh, por ejemplo, vimos cómo construir el AND, el OR, eh, la negación también, jugando con esas compuertas. Ahí ya construí lo que se llama un circuito lógicamente completo, que a partir de ahí puedo construir cualquier otra conectiva binaria, cualquier otra función, cualquier otra expresión que tenga, la puedo deducir usando ese operador completo. También mencionamos, incluso llegamos a hacer una demostración, que el operador NAND y el NOR son operadores lógicamente completos, con lo cual yo puedo, con un número finito de esos operadores, construir cualquier otro. Con el NOR puedo construir la negación, puedo construir el AND, el OR, bueno, a partir de eso puedo crearme el XOR también, que ya comentamos que el XOR es un caso particular,
que es la suma directa, es el operador de suma directa, suma binaria. Y bueno, con eso yo puedo construir cualquier otra cosa. Después, dependiendo de la tecnología donde yo vaya a plasmar ese operador completo, ¿no? Por ejemplo, si estoy utilizando llaves interruptores mecánicos, puedo hacerlo de manera mecánica a esa compuerta, a esa función. Pero comentamos diferentes variantes tecnológicas que fueron surgiendo a medida que las generaciones del diseño de las arquitecturas fueron evolucionando. Primero con las válvulas de vacío en las primeras computadoras, después con la era relé también. Eh, Eso tenía un cierto desgaste mecánico, y bueno, después empezó la era del transistor y bueno, hoy en día es lo que nosotros manejamos. El diseño es exactamente el mismo, solo que en la actualidad, a medida que van pasando las generaciones, en el diseño de los integrados, de los encapsulados, de los chips, de los integrados, lo que vamos, si bien la lógica es la misma o bastante similar, lo que se hace es en una misma área agregar mayor cantidad de transistores. Entonces eso es lo que nos permite evolucionar a nivel de procesamiento. Vamos a llegar a un punto en el cual ya, como ya lo hemos visto en generaciones anteriores, ya no... Yo llego a una frecuencia, por ejemplo, en un procesador de tantos gigahercios, que es la frecuencia de reloj que tiene, en la cual físicamente ya no puedo evolucionar más, no puedo incrementar más porque el comportamiento físico que tengo en el integrado no me lo va a permitir. Las reglas físicas no me lo van a permitir. Entonces ahí vienen otras eh, variantes de optimización en las arquitecturas. No incrementar la frecuencia, sino que cambiar el set de instrucciones, agregar técnicas de optimización, como lo puede llegar a ser pipeline, por ejemplo, que es tratar de ejecutar tareas en paralelo, tareas que no tengan relación entre sí, ejecutarlas en paralelo. Por eso hoy en día, si agarramos un procesador moderno, no sé, de un smartphone, por ejemplo, podemos ver que a nivel de frecuencia de reloj capaz no es la más alta, pero funciona a la par de otro procesador con frecuencias más superiores. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos otras eh, variantes, otras características que nos permiten crearnos arquitecturas que sean más óptimas. Entonces, eso me va a permitir que yo pueda, por ejemplo, bajar en frecuencia de trabajo, pero mediante este otro conjunto de variantes me van a aportar a que la arquitectura funcione mucho mejor, funcione mucho más rápido. En el caso de ya que estamos hablando de un smartphone, en el caso de que eso ya son dispositivos un poco más complejos porque dependen mucho de la autonomía que tenga de una batería. No tienen, en el caso, como una computadora, eh, como un procesador de un PC, no tiene alimentación este, que no es infinita, o sea, funciona por cierto mientras tenga carga la batería. Entonces, esas son otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Si bien acá no lo vemos mucho a eso, después lo vamos a ver en sistemas operativos, por ejemplo, que esos sistemas operativos ya tienen que considerar si el sistema funciona en un entorno donde tiene una autonomía de X tiempo o funciona con X batería o no. Entonces, eso es un poco a lo que vamos a llegar. Y cuando vamos a estudiar von Neumann después, vamos a ver de que, bueno, en algún momento nos topeamos con las variantes tecnológicas que tengamos en la generación en la que estemos y tenemos que recurrir a otras técnicas para optimizar esa arquitectura. Capaz que no es lo mejor agregar más palabras al set de instrucciones del procesador, sino que capaz que tengo que rediseñar o crear. Esto es mucho, depende mucho de la arquitectura, pero hay arquitecturas que tienen una instrucción. Cuando hablamos de una instrucción es una operación de un procesador. Imagínense hacer una suma, hacer una resta, comparar dos textos, etcétera. Capaz que eh, hay
tecnologías, hay arquitecturas que nos permiten, por ejemplo, tener una microinstrucción. Que es una microinstrucción sería como una serie de señales que yo tengo que generar para escribir un programa y ese programa va a ser en sí el conjunto de la instrucción que lo que quiero hacer. Por ejemplo, para hacer una suma, bueno, podría hacerme microinstrucciones que nos permitan hacer tal o operar de tal forma el procesador para que haga algo. Eso es bastante ventajoso. Por ejemplo, la arquitectura de Intel lo suele incorporar. Arquitecturas del tipo CIS, que son instrucciones, son arquitecturas que tienen un set de instrucciones complejo, suelen incorporar eso. ¿Qué ventajas hay? Que si yo quiero agregar una nueva instrucción al procesador, no tengo que modificar todo el diseño del mismo. Eso sería una. Pero bueno, vamos a arrancar primero con lo que vamos a bajar a tierra un poco con lo que hemos estado trabajando. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a introducirnos a cómo sería el diseño, en papel obviamente, de un procesador. Ya lo hemos comentado, un procesador se compone por por tres partes principalmente, lo que es la unidad aritmética lógica, que es lo que nosotros vamos a diseñar hoy en día, bastante precaria, de bastante menos cantidad, de un tamaño de palabra muy reducido. No vamos a estar trabajando con un tamaño de palabra de 16 bits, sino que vamos a estar trabajando con uno. Pero en la práctica eso se puede extender esas operaciones a más cantidad de bits. La unidad aritmética lógica, el primer componente del CPU. Es un circuito combinatorio, o sea que con lo que ya sabemos ahora lo podemos diseñar. Después tenemos la unidad de control, que eso es un circuito secuencial, que eso sería ya a la segunda parte del curso que vamos a estar trabajando. Eh, bueno, dentro de un par de clases, diseñando, después que veamos flip-flops, diseñando un circuito secuencial, cómo lo puedo modelar, cómo lo puedo describir en papel mediante una máquina de estados, por ejemplo, mediante un autómata finito determinista. Cómo lo puedo diagramar y eso después cómo lo puedo diseñar, traducir a lo que nosotros estamos utilizando ahora, que son compuertas básicas, ¿no? Conectivas binarias básicas, AND, OR y negación. Una vez que tenemos eso, después tenemos que persistir en una memoria. Y ese es el tercer componente de un procesador, que es el banco de registros. Ese banco de registros se usa como para persistir en el CPU la instrucción o ciertos operandos que nosotros necesitemos que queramos utilizar en algún momento. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a diseñar una serie de compuertas, una serie de circuitos combinatorios que nos permitan operar como una unidad aritmética lógica. Vamos a hacer operaciones, vamos a hacer selecciones, vamos a hacer, bueno, vamos a generar los bloques constructivos y ver que eso que eso realmente esté funcionando. Además que yo puedo ver mediante la simulación, puedo ver en todo momento si ese circuito hace lo que realmente yo quiero que haga o no. Entonces para hacer eso vamos a usar, hay dos simuladores. Ya lo hemos comentado, el que vamos a utilizar para generar todo un entorno de un microcontrolador y entrar a jugar con un microcontrolador y comunicarnos con hacia afuera, lo vamos a hacer con SimulID. Es un simulador que nos está viniendo últimamente bastante, lo hemos estado usando hace unos cuantos semestres, funciona bastante bien, pero cuando yo quiero darle un valor lógico, ya tenemos que tocar conceptos como la fuente, la tierra, etcétera, para entrar a operar. Y no es tan gráfico como lo es el otro simulador, que les voy a pasar el link acá para que lo puedan descargar. Que ocupa unos pocos K. Que es que voy a estar abriendo aquí. Este simulador nos permite, es un simulador de... Vamos a descargar. Es un simulador de circuitos lógicos que nos permite construir circuitos combinatorios. Voy a abrir acá una vez que haya abierto. Bien. Bastante simple este simulador. Tenemos por un lado el entorno de trabajo donde vamos a diseñar nuestro circuito
Y en la parte izquierda tenemos, bueno, este menú donde vamos navegando entre los diferentes componentes que vamos a querer agregar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crearnos un proyecto y vamos a generar un bloque constructivo. Entonces, para eso, yo ya lo voy a guardar a este proyecto acá para que me quede guardado. Le voy a poner el nombre CPU y me voy a generar un nuevo circuito. No, en CPU vamos a añadir circuito y le vamos a llamar ALU. Este va a ser nuestro primer circuito. Entonces, es bastante simple el simulador, solo tienen que ir jugando con las conexiones, pero una serie de consideraciones a tener en cuenta. Eh, Vamos a definir, nosotros dijimos que un circuito combinatorio tiene entradas y tiene salidas. Entonces, para eso, primero en la parte de cableado, vamos a definir los pines. Esos pines pueden llegar a ser o de entrada o de salida. Vamos a arrastrar alguno para el entorno de trabajo. Vamos a ajustar un poco el zoom acá. Está bien. Pero algo que hay que tener en cuenta con estos pines es que pueden, ya lo hemos comentado hace un par de clases, pero lo vamos a profundizar más cuando veamos arreglos de memorias. Nosotros estamos trabajando con arquitecturas que son discretas, que tienen un estado que es un uno cuando es verdad y un cero cuando es falso. Pero existe una lógica que se llama la lógica del tercer estado. En vez de tener verdad y falso, también vas a tener un tercer estado que ese tercer estado puede valer o uno o cero. ¿De qué va a depender ese tercer estado? Del circuito que tenga. En función de dónde esté conectado, eso puede tomar un valor u otro. Pero a priori lo llamo tercer estado porque no sé qué valor va a tomar. Eso depende de otros factores del circuito. Entonces, cuando ustedes agregan un nuevo pin al diseño del circuito, esto se agrega por defecto con la lógica del tercer estado. Si se fijan, tienen una X acá. Entonces, desde los atributos de ese pin de entrada, lo vamos a definir como que no es de salida y que no es lógica de tercer estado. Entonces va a tomar dos valores. O va a tomar cero o va a tomar uno. Acá vemos que se fue la X y quedó con 0. Otra cosa importante que le tengo que asignar a esto, y más va a ser muy útil, cuando yo diseñe el bloque constructivo, es el nombre del pin. Recuerden que esto es un cable, ¿no? Donde yo lo voy a conectar a un circuito. ¿Qué nombre le voy a poner? Bueno, a este le voy a poner el nombre, por ejemplo, A, solamente para darle un valor. Y voy a clonar esto. Le voy a les voy a dar en editar, duplicar. Bien. Bien, ahora tenemos dos pines de entrada. Uno se llama A y el otro se va a llamar B. Es importante que definan de que no utiliza la lógica del tercer estado. Voy a poner el mouse. Ahora sí. Bien, es importante que definan que no van a utilizar la lógica del tercer estado. Entonces, muy simple. Si yo agrego alguna compuerta, acá, por ejemplo el AND, esta compuerta en el papel, si lo están haciendo en papel o si lo están haciendo acá en el simulador, ustedes le tienen que definir cuántas entradas tiene. Acá podemos ver que por defecto el número de entradas se seteó a 5. Yo lo voy a setear a 2. Esto es importante porque si nosotros lo estamos diseñando en papel o en el simulador, no tenemos problemas. O sea, si tengo una compuerta que tiene, o sea, le puedo setear la cantidad de entradas que yo necesite. Pero si yo voy a ir a la práctica, no voy a encontrar un integrado que va a tener por lo general un múltiplo que es potencia de 2 de entradas. Ténganlo en cuenta eso. Si están diseñando en papel o en el simulador, lo pueden cambiar perfectamente. Ponen necesito 2 entradas, necesito 3, 4, 5. Bueno, las que sean, las tengo. Pero en el caso de la práctica, no
puede llegar, van a encontrar de que esto no va a ocurrir. Van a venir estandarizadas las entradas de una cantidad que es potencia de 2. 2, 4, 8, 16. ¿Qué hacen en la práctica cuando tienen que usar menos entradas que la que trae el integrado? Bueno, conectan las entradas que no vayan a utilizar a una entrada lógica de verdad, de true, por ejemplo, en esa compuerta. Y si es un AND, lo conectan en un verdad, en un true, en un BCC. O si es un false, una suma, por ejemplo, para no modificar el resultado, lo conectan este, a una entrada lógica cero o falso. Pero acá quedémonos en el simulador. Tengo en el simulador una compuerta AND que tiene dos entradas y una salida. ¿Qué me falta ahora en esta compuerta, en este circuito? Hacer las conexiones. Y también agregar un pin adicional, que cuando lo agregué, que lo voy a llamar S, que va a obtener el, eh, el resultado de hacer el A AND B, la multiplicación. Tengo que hacer lo mismo, tengo que definirle la etiqueta para ponerle un nombre. Esto de la etiqueta es para que yo lo pueda identificar después. No tiene un valor, no tiene un valor simbólico. Este, bien, y también tengo que definir que no va a utilizar este pin de salida, una lógica del tercer estado. Otra cosa que puedo hacer es rotarlo a esto para que quede para que quede la etiqueta hacia... Bueno, no importa la posición de la etiqueta, da igual. Ahora tenemos dos formas de hacer las conexiones. O lo podemos hacer mediante cable. Recuerden hacer las pistas, las conexiones de la entrada del pin A con la entrada de la compuerta. Lo puedo hacer mediante cables, uniendo los cables. O esto también lo traen las otras herramientas de diseño. ¿Qué pasa? Si yo tengo un circuito que es muy complejo, no quiero tener todas las pistas dibujadas en mi entorno de trabajo. Entonces existen una variante que es utilizar una conexión, este, si bien a nivel físico, cuando yo lo vaya a diseñar al circuito, tiene que estar la pista, el hilo de la pista de cobre, el hilo de cobre tiene que estar en el circuito impreso. Cuando esté diseñando, puede ser que para emprolijar un poco, que me quede más prolijo, puede ser que yo no necesite, no quiera tener ese cable, esa línea. Y puedo utilizar, esto me lo dan todos los entornos de diseño, puedo utilizar un entorno que es una conexión que no sería alámbrica, o sea, con el cable como lo tenemos acá, sino que sería inalámbrica. Utilizar una un, lo que sería una etiqueta para definir ese cable. Entonces para eso voy a agregar otro componente acá que se llama túnel, que me permite hacer conexiones entre ambos extremos de manera inalámbrica. Pero repito, esto si yo lo voy a hacer físicamente, voy a transferir el circuito a un circuito impreso, a una placa, este, esto no se cumple. Va a haber un cable que va a unir ambos extremos de este túnel. Bien, entonces voy a conectar B en un extremo del túnel y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, B B-inalámbrico, por ejemplo, por poner un nombre solamente. Bien, ¿qué tiene de bueno esto? Que yo puedo generarme en donde precise que la entrada B, la señal de B, llegue a las entradas de otras compuertas en mi circuito, puedo generarme tantos túneles como necesite. Entonces, por ejemplo, si me agrego otro túnel y este otro túnel, vamos a cambiar la orientación a y conecto este túnel con esta entrada
del AND y le agrego el mismo nombre, que es B-inalámbrico. Vamos a separarlo un poco para que se logre diferenciar. Ahí va, ahora sí. Tenemos una conexión física entre este túnel y este otro túnel. Pero eso por una... Eso es una ventaja que nos da, una comodidad que nos da eh, el entorno de desarrollo que estamos usando, el IDE. Bien, entonces ahora nos queda en la salida. La salida lo vamos a conectar a la salida S. Entonces ahora, si nosotros cambiamos desde el modo diseño al modo de simulación, que eso lo hacemos con esta manito que tenemos acá, yo le puedo ir dando valores, tanto a A como a B. Y acá vemos que la señal queda en verde cuando es verdadero, y sale en el otro extremo del túnel. A medida que yo lo voy cambiando, la señal va apareciendo. Entonces, como es una compuerta, que es un AND, ¿no? Yo puedo, yo sé que solamente S va a valer verdad cuando A y B sean verdad, sean un 1, sean un BCC, sean un true. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es comprobando realmente que nos tiene que dar un 1. ¿Qué nos queda acá por verificar? Es porque ese no está dando true. Esto es porque nos está faltando conectar en ese tercer estado. Acá. Es salida, es sí. Van a ver que le cambia a un circulito. Y ahora sí, nos queda el valor lógico true 1, S vale 1 cuando A y B valen 1, que eso es la tabla de verdad del operador AND, la multiplicación, ¿no? La multiplicación binaria 1 por 1. Eh, bien, hasta acá no hicimos nada, sino solamente que les quería mostrar un poco cómo era el pin de entrada, pin de salida, la lógica del tercer estado, que por el momento no la vamos a estar utilizando, y las conexiones inalámbricas, para que no nos quede todo pistas en el simulador y que nos puedan confundir. Entonces vamos a empezar a hacer, vamos a tomar como base. Yo tengo dos palabras, ¿no? Dos operandos, que es A y que es B. Y quiero implementar diferentes operaciones. La que ya tenemos ahora, por ejemplo, que es un AND, la vamos a dejar implementada acá. Yo lo que voy a hacer es voy a borrar ese, no lo voy a conectar por el momento. Y aquí tenemos, vamos a agregarlo un poquito más cerca, acá tenemos A y B. Bien, vamos a agregarlo por aquí. Bien, esa sería nuestra primera operación. Quiero A, tengo A y B y le aplico la operación AND. Después vamos a ver cómo lo seleccionamos, pero esa es nuestra primera operación de nuestro procesador minimalista. Vamos a agregar otra compuerta. Vamos a agregar vamos a agregar un OR. Este OR, igual que hoy, le vamos a cambiar el número de entradas, le vamos a dejar en 2. Solamente tengo 2, tengo A y tengo B. Entonces, ¿qué voy a hacer? En A le voy a conectar el cable que conecta la entrada A. Y en B, bueno, en B podría generarme otro túnel. Y esto es, conecta B con B. O sea, la entrada B le llega a esta entrada de la compuerta OR. Si nos fijamos y conectamos en S porque queremos ver el resultado, podemos ver que si le damos el valor, acá el valor de el OR era la suma, ¿no? Si yo tengo, lo que era la adición, ¿no? Si es la suma
en el álgebra de Boole. Si tengo uno, con que dos operandos ya valga uno o ambos, eso ya el resultado de la tabla de verdad me va a dar uno. Y eso lo podemos verificar. Si yo le doy el A, lo seteo a 1, B está seteado en 0, la salida del OR va a ser 1. Está perfecto. Si bajo A y subo B, la salida de S va a valer 1. Y si subo ambos, la salida va a valer 1. El mismo valor de la suma, de la regla de combinación suma en el álgebra de Boole. Bien, entonces tenemos un AND, tenemos una suma, tenemos el OR y nos está faltando, vamos a generar otra operación básica que es la compuerta NOT. La compuerta NOT recibe un valor, una entrada y me devuelve la negación de esa entrada. Entonces yo podría conectar a B, acá, a A, y la salida de esto lo conecto a S. Fíjense que acá yo conecté, bueno, primero tengo que definir que eh, yo acá hay un error acá que quedó en rojo las pistas porque esto es como si yo estuviera diciendo la salida de esta compuerta y la salida de esta compuerta son iguales cuando sabemos que no lo son. Entonces, si yo implementara esto físicamente, acá ocurriría un cortocircuito y estas compuertas se quemarían. Y si estuviera conectado a un microcontrolador, se quemaría la entrada también. Entonces, acá es donde entra en juego la lógica del tercer estado. Pero no lo vamos a ver ahora, vamos a verlo más adelante. Entonces, para que esto no ocurra, yo lo que tengo que hacer es conectar a S una única salida de una compuerta, no dos. Entonces, fíjense, acá sí. Si conecto solamente la salida del NOT, cuando A vale 0, S vale 1. Cuando complemento A, S vale 0. Está perfecto. Bien. Entonces tenemos un AND, tenemos el OR, tenemos la negación y vamos a agregar otra operación también, que es el circuito completo de un bit que ya diseñamos. Lo voy a hacer acá. Sumador completo de un bit. El circuito nosotros lo que voy a hacer ahora es voy a diseñar un circuito que es el que nosotros ya hicimos hace un par de clases, en donde hicimos todo el paso, ¿no? De la tabla de verdad hasta minimizar la expresión algebraica utilizando los mapas de Carnot y diseñar el circuito. Entonces eso, vamos a generarnos acá otro circuito que vamos a llamar sumador completo de un bit. Ese circuito sumador, bueno, lo voy a ir describiendo ahora. Teníamos una entrada que no es lógica del tercer estado, que la vamos a estar, bueno, le vamos a llamar, le habíamos puesto el nombre A, un circuito semisumador, tenía la entrada A, vamos a duplicar esto, teníamos la entrada B y teníamos una entrada que se llamaba Sein. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñarme el bloque constructivo y lo voy a incorporar a mi ALU que estábamos diseñando hoy. Entonces, para eso, primero diseño el circuito lógico del sumador completo de un bit, que tenía, esperen que lo quiero dejar igual que lo teníamos nosotros, teníamos una negación acá, teníamos otra negación acá y otra negación.
Voy a hacer toda alámbrica esta conexión. Entonces tenemos A con A, B con la entrada de la negación y B. Entonces acá tenemos A negado, B negado y C negado. Bien, después teníamos 4 compuertas AND de 3 entradas. Vamos a agregar. Teníamos la primera, la segunda, tercera y cuarta. Bien, entonces teníamos que a la primera le llegaba la negación de A. Después a la primera le llegaba la negación del A. Esperen que no me quiero perder. A la segunda le llegaba la negación del A también. Pronto. Después B negado llegaba aquí y llegaba al último. Bien, después C negado llegaba a el segundo y llegaba al último. Bien, después teníamos A sin complementar que llegaba al tercero y al cuarto. Aquí y aquí. Y después teníamos B que llegaba al segundo y al tercero. B aquí y aquí. Y C llegaba al Sein sin complementar, llegaba al primero, al tercero, bien, perfecto. Bien, después teníamos un OR que tenía 4 entradas y era cada una de las salidas del AND. Bien, y por último teníamos, esa era la función, vamos a agregar el pin acá, que es de salida sí, tercer estado no, y le vamos a agregar que era la función S. La etiqueta la vamos a agregar del otro lado. Perfecto. Pero también, como es un circuito completo de un bit, tenía acarreo inicial y tenía un acarreo final. El acarreo final teníamos que agregar 3 compuertas más. Esta tiene 2 entradas. Vamos a agregar. Vamos a checar acá un poco. Teníamos 3 compuertas adicionales. Y tenemos que a la primer compuerta le llega una
sin complementar. O sea que lo tenemos acá. A la primera y a la segunda le llega un A sin complementar. Después el B sin complementar, que lo tengo acá, le llega a la primera y a la tercera. Aquí y aquí. Y Sein sin complementar llega acá, llega acá y acá. Y ahora tengo que hacer lo mismo. Tenía una compuerta OR que va a tener 3 entradas y cada una de las entradas son estas. Tengo aquí, vamos a dejar un poco de espacio. Aquí y aquí. Y ahora agrego otro pin de salida. Acá arriba ya puedo agregar un pin de salida. Lo declaro como que no voy a utilizar lógica del tercer estado. Y la etiqueta acá se va a llamar cout. Bien. Perfecto. Entonces tengo acarreo inicial, A y B y cout. Podría verificar acá, hacer una prueba y decir, bueno, si sumo 1 más 1, me tendría que dar S igual a 0 y cout igual a 1. Perfecto. Si hago 1, esto lo deberíamos de tener acá. Acá tengo la tabla de verdad. Entonces, si verificamos, tenemos que... Tomemos cualquiera ahora. Si A vale 1, B vale 0 y Sein vale 1, el resultado tiene que ser S tiene que valer 0 y Cout tiene que valer 1. Entonces vamos a setearle esos valores de entrada, que es 1, 0, 1. 1, 0, 1. Perfecto, S vale 0 y Cout vale 1. Es decir, que hay acarreo final. Y ahí podríamos probar todas las combinaciones de la tabla de verdad y verificar si el circuito está haciendo, si el valor de salida de cada función corresponde con las entradas que yo voy asignando. Acá podemos ver que eso se cumple. Y lo que vamos a hacer es diseñar el bloque constructivo para poder utilizarlo desde, eh, desde el otro circuito, desde la ALU que estábamos diseñando, que es este que está aquí. Entonces para eso, ustedes tocan acá botón secundario, editar la apariencia del circuito y acá entran a diseñar el bloque constructivo. La cajita que nosotros hacíamos cuando seleccionábamos todo, que decíamos, si a este circuito lo agregamos en un encapsulado y lo enmarcábamos, nos iba a quedar, bueno, podíamos tener las entradas por un lado y las salidas por otro. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entradas por un lado y salidas por otro. Entonces vamos acá a poner, le podemos dar el diseño que nosotros queramos, pero acá podemos ver que tenemos A y C. En el mismo orden, acá nos queda A, nos queda... Esta es la salida, acá nos quedó mal, la salida S y esta es la salida Cout. Entonces vamos a correrlo acá para dejarlo en este orden. Esta es la entrada A, esta es la entrada B y esta es la entrada Sein. Vamos a separar un poquito. Vamos a dejarle la etiqueta, le vamos a poner
A. A este le vamos a poner B. Y a este le vamos a poner sein. Y vamos a agregar otras etiquetas que diga, esta es la salida S. Y esta otra es la salida Cout. Bueno, me queda un poco... que nos queda un poquito más prolijo. Y le podemos poner un nombre a esto que diga sumador completo. Vamos a editarlo. Sumador completo. Vamos a abreviarlo así, así nos queda. Ahí va, un poco prolijo. Bien, entonces este sería nuestro bloque constructivo que nosotros diseñamos para este circuito lógico. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a la ALU y decimos, bueno, queremos usar el sumador completo de un bit. Bueno, podemos agarrar acá, arrastrarlo y nos va a quedar el bloque constructivo. ¿Qué vamos a agregar acá? Los operandos. Vamos a hacer A, va a ser acá, B va a ser, vamos a agregar otro túnel. Y sein, vamos a suponer que, bueno, vamos a agregar otro pin que sea, que no sea lógica del tercer estado, que se llame sein. Que para las operaciones que requieran acarreo inicial, lo vamos a utilizar como una entrada en nuestra ALU. Entonces vamos a conectar acá con este. Bien, entonces si nos fijamos acá, si borramos esto y le damos en la salida S, vamos a tener que agregar otro pin de salida para Cout también, porque de todas las operaciones que acá implementamos, por ejemplo el AND, el OR, la negación, el único que requiere acarreo final es el sumador completo de un bit. Entonces vamos a tener que agregar una salida que no sea de tercer estado y que la etiqueta sea Cout. Vamos a llamarla Cout. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Es que nosotros necesitamos selección, o sea, tengo que tener un circuito que me permita seleccionar qué operación querés hacer. Los operandos ya los tengo, porque si yo analizo cada una de las salidas de estas compuertas, yo ya puedo obtener el valor en función de A, de B y de C. Pero eh, el problema ahora es generar una selección. Para ese específicamente, ¿no? Porque Cout en estos operadores lógicos, AND, OR y negación, no nos necesitamos. O sea que si nosotros hacemos un AND o cualquiera de esas operaciones, nos da igual que valga Cout, porque no lo necesitamos. No vamos a ir a buscar ese dato porque no son operaciones que necesiten un acarreo final. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es nuestro problema? Ahora es generarnos una selección.
en este CPU decir, bueno, che, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Querés hacer un AND? ¿Querés hacer un OR, una negación o querés hacer la suma directa? El sumador completo. ¿Cuál es el valor que querés obtener en ese? Entonces, para eso nosotros ya vimos otro circuito que es el de decodificador. Tenemos cuatro operaciones. Hasta acá con cuatro no nos da más que suficiente. Vamos a abrir acá el pizarrón. Tenemos cuatro operaciones. Entonces, ¿qué podemos definir? Que tenemos el AND, el OR y tenemos el NOT y el sumador. Vamos a hacer ADD. Entonces, nuestro CPU va a poder realizar estas cuatro operaciones. ¿Qué tengo que hacer con estas cuatro operaciones? Y tengo que identificarlas de alguna forma. Tengo que darle una representación en binario. Como tengo cuatro objetos, yo sé que con 2 bits, yo tengo 2 a la 2 es igual a 4. O sea que con 2 bits yo puedo representar a cada uno de estos objetos. Entonces acá podemos hacer una tabla de verdad que diga operación y la, la representación, ¿no? B1 por ejemplo y B0. Estos son los bits, son 2 bits que me van a permitir, las dos variables de la tabla, ¿verdad? Que me van a permitir seleccionar o AND, o OR, o NOT, o ADD. Entonces acá le doy una representación a esto. Vamos a agregar acá la tabla. Agregamos así. Y todas las combinaciones posibles entre B1 y B2 van a ser. Bueno, acá yo les doy la codificación que quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que al AND le vamos a dar el 00. Al OR le vamos a dar el 01. Al NOT le vamos a dar el 10. Al add le vamos a dar el 11. Entonces acá tengo todas las representaciones que voy a poder realizar. Pero, como vamos a ver entre un par de clases, no, me gustaría agregar otro bit más, que sea B2, y que nos permita representar 8 instrucciones. Pero ahora vamos a hacerlo con 4. Después el pensamiento, después del razonamiento es exactamente el mismo. Darle una codificación a cada una de las operaciones. Entonces ahora, una vez que tengo esta tabla de verdad, lo que tengo que hacer es hacer un circuito. En vez de B1 vamos a darle otra representación. En vez de B1 y B0 vamos a usar el OP1 y el OP0. O sea, son 2 bits que nos permiten identificar a la operación que queremos hacer, a la que queremos seleccionar en el resultado en la salida S. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es vamos a generarnos un en el simulador. Vamos a tener la entrada OP, lo voy a hacer acá para que se vea bien la tabla, verdad, y la entrada OP 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas son entradas, ¿no? La vamos a negar para obtener la negación, el OP1 negado y el OP0 negado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a generar una compuerta AND acá que se va a activar. Esta compuerta AND yo la voy a utilizar para enviar la señal de cuando se activa AND, o sea que cuando OP1 y OP0 valgan 0 ambos, esta compuerta se va a activar. Entonces imagínense que le doy el valor 00. Si analizo el circuito, vamos a ver que como está esta compuerta de negación, se va a tener que complementar ese 0. O sea que acá va a valer un 1 y acá también.
Entonces, si yo conecto la salida de esas negaciones a esta compuerta, yo sé que acá va a valer 1 en la salida si op1 es igual a op0 y es igual a 0. Porque si uno de esos cambia, por ejemplo, si este acá ahora cambia por 1, yo sé que acá va a valer 1, 1, 1, 1, acá se va a complementar, acá no va a valer 1, va a empezar a valer 0. Y este 0 va a viajar por acá, por acá, por acá, por acá, y acá va a valer 0. Y acá me va a quedar 0 and 1, y acá me va a quedar un 0. O sea que se cumple de que esta compuerta AND se va a activar cuando op1 sea igual a op0 y sean iguales a 0 a ambos. Caso contrario va a valer 0. Si hacen todas las combinaciones posibles, van a ver que efectivamente se cumple eso. Entonces la idea es ir haciendo eso. Esta compuerta se va a activar, va a valer 1 cuando ambos valen 1. Cuando ambos valen 0, perdón. Entonces vamos a borrar acá, vamos a borrar acá. O sea que la voy a utilizar para obtener la señal del AND. Entonces esta compuerta me va a representar el AND. La señal que digo que, mira, quiero seleccionar entre estas 4 el AND. Después, si agrego otra más, por ejemplo, otra compuerta, que diga, bueno, a ver, yo quiero representar ahora el OR. Bueno, para que le llegue la señal al OR, tiene que ser una compuerta que se va a activar solamente cuando op1 valga 0 y op0 valga 1. Entonces, si me fijo acá, lo que tengo que conectar en este AND, tiene que ser que op1 tiene que estar conectado a su complemento, o sea que op1 se va a tener que conectar aquí, acá, y op0 tiene que valer 1, o sea que acá se va a conectar antes de la negación. Entonces yo sé que acá va a ser el que va a activar la señal del OR. ¿Por qué? Porque si yo miro acá y digo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando las dos valgan 0? Bueno, cuando las dos valen 0 ya vimos que esto vale 1, esto vale 1, esto vale 0, este 0 va a llegar acá y va a ser 0 por lo que sea que valga esta entrada, va a ser 0. Lo que sea por 0 va a dar 0, o sea que acá el OR no se va a activar, esto va a valer 0. Pero como ya lo vimos hoy, si op1 vale 0 y op0 vale 0, si seguimos estas pistas, se complementan esos valores, queda 1, 1 y acá va a llegar al AND 1, 1. O sea que acá la salida va a valer 1. Esa es la idea que tenemos que hacer. Con el NOT también exactamente lo mismo y con el ADD exactamente lo mismo. Entonces vamos a plasmarlo en el simulador ahora. Bien, vamos a agregar en el simulador. Vamos a agregar dos compuertas más, perdón, dos entradas más que se van a llamar op1 y esto lo vamos a duplicar, op2. Bien, entonces vamos a hacer el mismo razonamiento que estábamos haciendo. Vamos a negar las compuertas, las entradas op1 y vamos a negar op2 pronto. Y ahora nosotros sabemos, porque ahí lo habíamos definido así, que en esta compuerta AND se va a activar con se va a utilizar con el AND para activar el AND. Entonces vamos aquí
Y nos va a quedar que vamos a tener una compuerta AND acá, que va a tener dos entradas y el valor de las entradas va a ser op1 negado y op2 negado. Perfecto. Esto se va a utilizar para la señal del AND. Vamos a agregarlo por acá en la salida al AND. Vamos aquí. Vamos a ponerlo acá. AND. Entonces, esa señal es la que activa el AND. Entonces, vamos a hacer lo mismo, como habíamos hecho, con el OR. ¿Qué estamos haciendo acá? En resumen, un decodificador. Estamos seleccionando lo que nosotros queremos en función de la tabla, ¿verdad? Entonces, el segundo era cuando era op0 y op1 vale 0 y op0 vale 1. Bien. Entonces nos va a quedar op1 vale 0. Va a ser acá. Y op0 vale 1. Bueno, en realidad nos quedó mal acá porque nosotros habíamos llamado op1 y op0 y en el simulador le pusimos op1 y op2. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner op1 op1 y op0. Bien. Ahora sí. El primero no nos afecta. El segundo es op1 vale 1. No, op1 vale 0. Estaba bien como estaba. Y op0 vale 1. Perfecto. Acá se va a activar cuando yo seleccione la representación en base 2 del OR, que es 0, 1. Este va a ser el OR. Bien, después nos queda el NOT, que es 1, 0. Vamos a agregar, igual que hoy, el mismo razonamiento. Agregamos otro AND. Y nos va a quedar que este es op1 igual a 1. O sea que se conecta antes de la negación. Y op0 igual a 0. Se conecta después de la negación. Acá. Bien. Y acá nos va a quedar la selección de la negación. NOT. Bien. Perfecto. Y ahora nos queda el último. El último es lo mismo. Duplicamos el AND. Y el último, si nos fijamos acá, nos queda esto. El AD 1, 1. Entonces esto es, como es 1, lo que tengo que hacer es agrego un AND nuevo acá y tomo los valores de op0 antes de la negación y op1 antes de la negación. Entonces yo sé que cuando ahí la entrada se setea aquí a 1, 1, yo sé que esta línea va a valer 1, esta otra línea va a valer 1 y acá la salida va a valer 1. La salida va a valer 1 y es la de lado. Y el resto va a valer 0. Solamente se va a activar la señal de la instrucción que yo quiero. ¿Cuál es la que quiero? La que especifico en la entrada op1 y op0.
Bien, entonces eso lo plasmamos en el simulador y decimos que cuando llegue op 0 sin complementar y op 1 sin complementar, lo que queremos hacer es el add, queremos sumar. Bien, entonces ahora tenemos el decodificador, ¿no? O sea, recuerden, el decodificador es la representación en base 2, que es esta que especifico en la entrada op1 y op0, y la salida va a ser la función que yo quiero activar, o sea, la representación que corresponden a esta, la señal que corresponde a estas representaciones. Una de estas solamente se va a activar en función de op1 y op0. El resto no, va a valer 0. Entonces ahora el siguiente paso es utilizar esas señales para eh, enviar la señal que quería dejar pasar en esa operación. Entonces, nos vamos acá. Este lo voy a correr un poco más aquí. Y hace out también. Lo voy a dejar por acá. Bien. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer a esto? Y bueno, existen dos formas acá. Primero, si me fijo y digo, bueno, tengo esta compuerta, ¿le puedo agregar más entradas? Sí, podría agregarle más entradas, porque estoy en el simulador, por ejemplo, pero si estuviera en la vida real, eso no lo podría, capaz, no lo podría hacer. No podría encontrar una compuerta con tres entradas. Un AND con tres entradas. Entonces, podría tomar otra compuerta AND y decir, voy a hacer una compuerta AND, pero va a tener dos entradas solamente. Y este AND va a ser cuando este AND, cuando se seleccione, o sea que las entradas sean 1, 1, cuando op1 y op0 valgan 0 los dos, este AND va a estar en true, va a estar en 1. Entonces, ¿qué valor de salida va a tener esta compuerta? Como acá va a estar en true, el valor de salida va a ser exactamente el mismo que esté en esta entrada, que la voy a conectar a este AND. Repito, este valor de salida, como acá, cuando yo seleccione mediante op1 y op0 que quiero ejecutar un AND, este cable va a valer true y acá va a ser igual, este AND va a ser igual a el true, que sería 1, 1 por lo que sea que valga este cable. Este cable que está conectado de la salida a la compuerta AND. O sea que el valor de salida va a estar determinado por A0 y B0. Perdón, A y B. Entonces la salida de acá, de esta compuerta, va a ser la que sea igual que multiplicar A por B. Porque es como que copia esto acá. Entonces vamos acá y acá podríamos anotar que diga que acá tenés un A and B, por ejemplo. A and B, pero ¿cuándo vas a tener la salida acá de A and B? Cuando esté seleccionado, esté activa esta compuerta. Cuando no esté activa esta compuerta, lo que vas a obtener acá, sin importar lo que valga el A and B, va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a quedar, cuando yo baje esto, vamos a bajarlo, cuando cambie la entrada 0, 0 acá, no quiero hacer el AND, vamos a ver que el AND este me va a dar falso. Entonces como me va a dar falso, acá la salida me va a dar falso también. Entonces, esa es la idea para hacer la selección. Entonces ahora agarro otra compuerta de vuelta, agrego otra compuerta AND, la seteo en dos entradas y hago lo mismo con el OR. Este cable me va a conectar, me va a enviar la señal para que yo en la salida de esta compuerta tenga
el valor del OR de hacer A OR B. Entonces aquí podemos anotar que esta compuerta lo que va a hacer es A OR B. Y nos está faltando otra más, dos más. Otra compuerta que va a tener dos entradas, que va a ser el de el NOT, acá, entonces acá podemos darle la anotación y decir, bueno, esto es hacer NOT A. Pero ¿cuándo vas a tener acá en la salida el NOT A? Cuando esté activa esta compuerta. ¿Y cuándo va a estar activa esta compuerta? Cuando corresponda el valor de NOT de OP1 y OP0, que según vimos en la tabla era cuando valga 1, la combinación 1, 0. Fuera de eso me va a dar falso. Y cuando me dé falso, eh, cuando me dé falso, acá voy a obtener un 0. Por ejemplo acá, si cambiamos este valor, no estamos activando el NOT, acá el NOT está en 0, por lo cual acá va a ser 0 por lo que valga el NOT A, y el resultado va a ser 0. Bien, me falta incorporar otra compuerta que va a tener dos entradas y va a obtener este add aquí, y la salida de este es este S que está acá. Vamos a ampliarlo un poco. Bien, entonces acá vamos a tener el A add B, la señal de la add B. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el AND, tenemos el OR, el NOT y el ADD. Pero el valor de salida acá solamente va a estar determinado en función de lo que valga OP1 y OP0, porque es el que selecciona. Uno de ellos va a tener el resultado de la operación que quiero hacer. El AND, el OR o el NOT o el ADD. Y los demás van a valer todo cero. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué le puedo incorporar para que... Recuerden que el objetivo era llegar a que S valga lo que yo quiero que aparezca en S, que es la operación que estoy seleccionando mediante la entrada OP1 y OP0. Entonces, me va a quedar... ¿Cómo podrían conectar acá? ¿A alguno se le ocurre alguna idea de cómo podría hacer la conexión? ¿Cómo podría hacer llegar el valor del que le seleccioné en OP1 y en OP0 y el resto, como vale 0, lo descarto? Recuerden que no puedo hacer esto, ¿no? Yo no puedo hacer igualar las salidas, porque acá estoy diciendo que esta función es igual a esta. Eso lógicamente no es correcto, y en la práctica ahí, cuando iguale dos cosas que no son correctas, hay cortocircuito. Quemo las salidas. ¿Alguno? Agregar qué compuerta. No, estaba bien, te entendí lo que decía. Pero ¿qué compuerta agregarías así para hacer la conexión? Sabes que una tiene el valor correcto y el resto tiene todo cero. ¿Qué, qué conectiva podría utilizar? ¿Qué operación podría utilizar para decir, ah, dejo pasar esta porque sé que todas estas valen cero? Ahí va, la suma, el OR.
¿Qué va a ocurrir? Si yo agrego igual como el mismo razonamiento que estábamos haciendo acá y conecto AND, un AND acá, claro, va a ser siempre cero ahí. Si yo conecto todas estas salidas a estas entradas, va a valer cero la salida de este AND. Porque no va a haber ninguna, como dijimos, acá va a haber una que es la correcta, que no sé lo que es, porque puede valer lo que valga el resultado de hacer A con B y esa operación. Pero las demás van a valer cero. Entonces, eso en una no lo podría usar porque me va a dar siempre cero, me va a dar siempre falso eso. ¿Qué tengo que usar? Como dice el compañero acá, el agregar un OR. Porque con un OR yo sé que si todas las entradas, excepto una, valen cero, el valor de salida de ese OR va a ser el de esa una entrada que no sé lo que vale. Puede valer cero, puede valer uno. Entonces, la idea es agregar una compuerta que sea un OR. Acá tengo un OR que tiene que tener 4 entradas, con lo cual hacemos 4 entradas. Y conectamos cada una de las salidas de los AND de selección a ese OR. Y la salida de este OR a el S. Entonces, esto ya, esto ya es una ALU porque tengo entrada A, por más que sea de un único bit, ¿no? Entrada A, entrada B, SIN, OP1 y OP0. ¿Qué me dan la salida? S y en Cout me da el resultado de hacer lo que seleccione con OP1 y OP0 entre A y B. Y SIN, porque puede valer una suma. Entonces, si me fijo acá, digo, bueno, a ver, vamos a chequear que esto esté funcionando bien. Si yo hago A and B, vamos a hacer medio rapidito acá una tabla de verdad para tener. Va a ser, si yo tengo A y B, bueno, todas las combinaciones posibles entre ellas, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y acá podríamos aplicar las operaciones, que puede ser el, el AND, el OR, el NOT y el ADD. Entonces si hacemos brevemente esto, nos va a quedar que en el AND, bueno, ya sabemos que esto va a valer todo 0, con excepción de cuando A y B valgan 1. En el OR sabemos que con que una de ellas valga 1, el resultado va a valer 1. Y en el NOT es el NOT, pero ¿de quién? El NOT de A era. Esto está bueno recordarlo. Es el NOT, pero de A. Entonces, ¿qué hago con el NOT de A? Bueno, agarro valor por valor de A y lo voy complementando. Entonces, si me fijo acá, esto va a valer 1, 1, 0, 0. El add acá es la suma binaria. Este add me va a dar el S y me va a dar el Cout. Y esto depende de un sein también. Este, no voy a hacer acá el valor del add porque tengo que incorporar el valor del sein también en la tabla de verdad. Pero ya sabemos que si, si dos variables, si las dos entradas valen 1, el resultado de salida es de S es 0 y el de Cout es 1. Lo vamos a chequear ahora acá. Veamos, si tenemos que quiero hacer, quiero que en S aparezca el resultado de el AND. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El AND, ya lo definimos acá en la tabla. El AND nos queda que OP1 tiene que valer 0 y OP0 tiene que valer 0. Bueno, cuando yo agregue
esas entradas a los bits de las operaciones nos van a quedar que el resultado en ese tiene que ser el del AND. Bueno, nos fijamos en el simulador. Ya tengo seleccionado 0 con 0, por lo cual, si se fijan acá, la señal del AND está en 1, las demás están todo en 0. Y en la salida es de este AND es lo que aparece en la salida de el A y el B inalámbrico que está acá. Esta salida, que en este caso es 0, se copia acá, nos va a quedar 0 y acá nos va a quedar OR de todo 0, nos va a dar 0. Está bien, porque el AND tiene que valer ambas variables tienen que valer 1 para que el AND sea en true. Entonces si nosotros la seteamos a true, a las dos, fíjense, seteamos la primera y nos quedó la salida es en 0. Seteamos la segunda y ahora sí. Cuando A vale 1, B vale 1, OP1 vale 0 y OP0 vale 0, en el AND, en la salida S, aparece el resultado de hacer A con A AND B. Bien, ahora, si cambiamos la operación, por ejemplo, seteamos 1. Cuando OP1 vale 0 y cuando OP0 vale 1, el que se activa acá es el OR. Está perfecto, acá está la señal. Con lo cual, a la salida de A OR B, se va a copiar el valor que está en esta entrada. Que en este caso es falso. Está bien que sea falso. ¿Por qué? Porque las entradas son 0, 0. Y como nos dice nuestra tabla de verdad, en OR, cuando las entradas son las dos 0, la salida va a ser 0. Caso contrario, con que una de ellas valga 1 o ambas, la salida va a valer 1. Vamos a chequear acá. Si seteamos a 1, A y B la dejamos en 0, la salida S se mantiene, pasa a valer 1. Si seteamos los dos en 1, S sigue valiendo 1. Si dejamos en 0 A y levantamos B, la salida S se mantiene en 1. Entonces, efectivamente se está cumpliendo, está dando la selección y en ese nos está arrojando el resultado de hacer la operación que nosotros le dijimos. Mirá, acá quiero hacer un OR. Si quiero la negación, bueno, me fijo. Para la negación tengo que activar tengo que hacer acá. OP1 tiene que valer 1 y OP0 tiene que valer 0. Me fijo en las compuertas de selección. Bueno, ¿cuál me está activando? El NOT. Está bien porque 1, 0 representa el NOT. Bien, me fijo acá. La salida del NOT está copiando en la salida el valor de esta entrada que está aquí. Que está bien porque A vale 0, pero el NOT de A es el complemento, o sea que vale 1. Acá lo complementa, lo copia, pasa acá, llega a la entrada de este OR, todos valen 0 excepto el valor de esa operación que seleccioné, se copia en la salida y en ese queda 1. Se copia el resultado de la operación. Si vengo acá y digo, bueno, a ver, si complemento A, ¿qué valor tendría de tener en ese? Un 0, me fijo. Perfecto. A vale 1. Cuando se le aplica la operación negación, lo pasa a 0. Ese 0 se copia acá, llega acá, vale todo 0. Este justo vale 0 también. Se copia la salida que vale 0 y listo, nos quedan 0. Ahora lo que nos queda es la suma binaria. Que acá tenemos que jugar un poco con... Ya probamos que el bloque constructivo suma binaria funciona correctamente hace un ratito. Entonces ahora, ¿qué nos quedaría comprobar? De que si yo selecciono la suma binaria, que tengo que setear OP1 y OP0 a 1, los dos, me fijo acá y digo, a ver, en qué operación se tiene que activar. El lado. Bueno, me fijo, sí, se activa el lado. Se activa el lado.
a este A add B me queda uno y lo que valga la salida S del sumador completo que construí, a ese sumador completo le llega A igual a uno y B igual falso y Sein igual falso. Con lo cual la salida tiene que ser, S tiene que valer uno, efectivamente vale uno, se copian la salida de este AND, ese uno llega a esta entrada de este OR y este OR tiene todo en cero excepto el valor de la suma, que es el que se seleccionó. Entonces en S presenta el valor de la suma. Y en Cout presenta el Cout del sumador completo, que es el único que eh, utiliza bit de acarreo final. La única operación que utiliza acarreo final. Bien, si probamos ahora, si obtengo todo 1, perdón, si A1, B1, acá el resultado tiene que ser, recuerden, esto es así. Aquí y allí. Esto es así, si yo tengo esto es A más un B, voy a obtener una S y voy a obtener un Cout. Y también esto es el acarreo final y le voy a incorporar a esta suma un Sein. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, 0 más 1 más 1, esto me tiene que dar un S, que es 0 más 1 es igual a 1, 1 más 1 en binario es 0 y me llevo un 1. Entonces me tiene que dar resultado 0 en S y en Cout me tiene que dar 1. ¿Qué es lo que nos está pasando acá? En S nos da 0 y en Cout nos da 1. Y si dejamos todo en 1, si dejamos todo en 1, acá mismo. Si nos queda acarreo inicial 1, A1, B1, esto nos va a dar, hago esto más esto, me va a dar 0, me llevo 1. Este 0 le sumo este 1 y me va a dar 0 más 1, 0 más 1 me va a dar en S, me va a dar 1. Y en Cout me va a dar el 1 que me llevaba. Entonces la salida cuando todo vale 1 nos tiene que dar 1 en S y 1 en Cout. Si hicimos bien las cosas, probamos. Cuando todo vale 1 nos da en S un 1 y en Cout nos da un 1. Bien, entonces, ¿qué nos queda ahora con este ALU? Bueno, generar el bloque constructivo. Vamos a editarlo, este bloque constructivo, editar circuito. Nos va a quedar, vamos a agregar ALU. Bien, este es el Cout. Acá tenemos el A. Este es el S. B, C, OP1 y OP0. Entonces vamos a darle un poquito de color. Nos queda A. Acá nos queda B. Acá nos queda C in. Y acá nos queda, vamos a ver, OP1 y OP0. Es el orden.
1 y op 0. Bien, vamos a dejarlo un poquito separado ahí para diferenciarlo. Para diferenciar lo que es entrada de datos con entradas de control. Estas entradas de control son las que a mí me determinan qué operación es la que quiero hacer. Entonces vamos a hacer así, alu. Vamos a checar un poquito acá. Y acá va a ser el resultado de la salida y el carry out. Vamos a agregar S y cout. Bueno, ahí un poquito me quedé medio prolijo. Pronto, entonces ahora nos generamos el bloque constructivo de la ALU, ¿no? Nuestro proyecto que se llama CPU va a estar compuesta de una ALU. Vamos a agregarla acá. Y esta ALU va a tener la entrada A, la entrada B, sein si corresponde utilizar acarreo inicial en la operación que quiera hacer y la entrada de selección de la operación, que es operación 1 y operación 0. En función a lo que elija acá y a lo que representé en mi tabla de verdad, que es esta, en función a esta tabla, es lo que yo voy a seleccionar para poder realizar. Ese sería nuestra primer parte de nuestro procesador, lo que es la unidad aritmética lógica. ¿Qué nos falta? Agregarle para que sea un procesador funcional. Nos quedaría agregar otra sección que es la memoria, el banco de registros, que vamos a ver que el procesador, la unidad de memoria más pequeña que tiene, es un registro que es súper rápido, es de muy poco tamaño, pero es súper rápido. Después lo vamos a mencionar más, más en detalle cuando veamos memorias RAM, pero el registro es la unidad mínima de almacenamiento del CPU. Después, los datos que se cargan en los registros son los que tengo almacenado en las memorias caché, por ejemplo, o la memoria principal, o una memoria secundaria, también un disco, por ejemplo. Cuando yo leo un dato en un disco, ese dato pasa primero por la memoria principal, la RAM, y puede pasar por los diferentes niveles de memoria caché. ¿Qué pasa con esa memoria caché? Que lo vamos a ver más adelante, que esa memoria, por lo general, no es gestionada por hardware. O sea, no voy a tener una instrucción del CPU que me diga eliminar la memoria caché o cargar la memoria caché. No, todo eso se hace por hardware. Hay un componente en la arquitectura que se encarga de gestionar cuándo cargar un dato en esa memoria, qué dato sustituir, con qué algoritmo, etcétera. No se deja en manos del programador, de nosotros, hacer eso. Entonces, ¿qué nos faltaría para completar nuestro CPU que le vamos a ir incorporando a este proyecto? Crear una memoria en donde yo pueda persistir datos. Eso es algo que vamos a ver en breve, que son los flip-flop. Un flip-flop es la unidad mínima para poder almacenar un bit. Existen diferentes tipos de flip-flop, con algunas, bueno, algunos tienen algunas carencias que otros no.
y se usa en determinados lugares. Y después que tengo los datos, porque ¿qué pasa? Nuestras aplicaciones que ejecutamos en el CPU tienen que persistir en algún lugar, están en alguna memoria. Entonces, una vez que tengamos esa memoria, lo que nos queda es, bueno, cómo operar en el CPU, cómo implementar diferentes señales que se encarguen de que el CPU haga algo. Que haga la suma, que haga la comparación de texto, que haga, no sé, buscar un dato en memoria, que vaya a buscar el carácter que presionaste a través del teclado. Bueno, todo eso lo tengo que generar señales que se encarguen de realizar esas tareas. Esas señales se miden en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un dato en un registro que está dentro del CPU que tener un dato en un disco. Si el dato no está en el CPU, lo tengo que ir a buscar al medio donde esté almacenado, ¿no? Entonces, ir a buscar ese dato me va a tardar más tiempo, salir del CPU y operar con los buses para ir a buscar el dato que si ya lo tuviera cargado. Entonces, es muy importante gestionar una señal de referencia para poder medir el tiempo. Eso es algo que es lo primero que tenemos que diseñar después de este CPU precario que acabamos de implementar, porque nos está faltando la parte de memoria y la parte de señales de control. Esas señales de control se tienen que medir en el tiempo. Eh, Así, por ejemplo, como mencionaba, no es lo mismo ir a buscar un dato a un disco que tenerlo en la memoria ya cargado el dato. Entonces, capaz que ir a buscar el dato en disco o en memoria también, este, el orden de acceso en memoria, para hablar de unidades, son milisegundos. Yo tardo X milisegundos en acceder a la memoria. Pero para acceder a un registro, la velocidad es mucho más rápida, son en el orden de nanosegundos. Entonces, es una eternidad ir comparar un dato que lo tengo que ir a buscar a la memoria con el dato si ya lo tengo cargado en el CPU. Por eso hoy en día, que esa es una de las técnicas que vemos sobre el final del curso, eh, las arquitecturas implementan poder almacenar en diferentes niveles de memoria caché, memorias intermediarias que están entre el registro, en la memoria que está en el CPU, y el dato donde esté la memoria principal, por ejemplo, la memoria RAM. Bueno, este puede ser que tenga diferentes niveles, eso a cada fabricante utiliza distribuye esa jerarquía en función de la tecnología que utilizan cada uno de esos niveles de esa jerarquía. Porque no es lo mismo, como les decía, una memoria de RAM, por ejemplo, que una memoria de SRAM. Una memoria dinámica es mucho más lenta, pero muy económica que una comparada a una memoria del tipo estática, por ejemplo, que incluso a nivel físico, a nivel de diseño también, de espacio en el integrado, va a ser mucho más económico una memoria eh, que tenga que implementarse con menos cantidad de transistores que con una memoria que se tenga que implementar con más cantidad de transistores. Por eso hoy en día no es que existe la memoria caché y digan no, pero a ver si es mucho más rápida utilizar una memoria caché, ¿por qué no usamos toda la memoria caché y no usamos la memoria RAM? Bueno, eso es un... La idea es que en la jerarquía de memoria yo tengo que ir distribuyendo en función de los costos también, porque no es nada viable una supercomputadora que solo funcione con ese RAM. Por eso existe la de RAM. Y ahí existen técnicas para implementar algoritmos de sustitución, por ejemplo, para cargar de una memoria en otra. Pero eso lo vamos a ver más adelante y es más algo que se retoma en el semestre que viene en sistemas operativos, que es la jerarquía de memoria. Cómo yo, este, porque aparte de tener todo un fundamento a nivel de hardware, también tengo un fundamento a nivel de software también. Nosotros estamos viendo
el corazón, los fierros de una computadora. Pero sobre esos fierros después yo voy a ejecutar aplicaciones. Y esas aplicaciones, si bien nosotros en esta asignatura la vamos a ejecutar en formato crudo, directamente. O sea, prendo la computadora y lo primero que ejecuto es estas instrucciones. Eso en la práctica no es nada recomendable y no se suele utilizar. Porque imagínense, una aplicación que funcione para un hardware específico, hoy o mañana hay una actualización o algo, cambia en ese hardware y mi aplicación ya no funciona. Si bien eso es algo que vamos a comentar cuando más adelante veamos la arquitectura de Intel, Intel ya desde sus inicios tuvo la idea de que las generaciones de su arquitectura tienen que ser retrocompatibles. O sea que la aplicación que yo hice para mi 8086 de hace 36 años tiene que seguir funcionando en un Pentium, no sé, un dual core, ya los procesadores este, y 5 y 7 y 9 lo que sea, ya son ya es otra arquitectura, pero tienen partes retrocompatibles. Eso está bueno porque tu aplicación funcionaba antes y va a seguir funcionando en el hardware nuevo a medida que iba saliendo, pero también acarreó muchos problemas porque también hay vulnerabilidades que le afectaba a por poner una idea, un Pentium 1, por ejemplo, que esa retrocompatibilidad que el fabricante quiso brindar en generaciones posteriores ocasionó de que también se heredara ese, no sé, un bug, por ejemplo, un error, una vulnerabilidad que tuviera, bueno, también pueda ser explotada. Y es por eso que no nos tiene que sorprender. Hoy en día, si vemos alguna noticia que diga, bueno, eh, sigue siendo el, no sé, el procesador y tanto, sigue manteniendo la vulnerabilidad de hace 30-35 años atrás. Bueno, si bien se van parcheando, no es una solución definitiva. Ya al tener algo que es retrocompatible, es mucho más difícil este, brindar esa retrocompatibilidad. Pero eso es algo que a medida que fueron pasando las generaciones, hubieron instrucciones que se fueron quitando, pero ¿qué ha cambiado desde un Pentium 1, por ejemplo, a la actualidad? El set de instrucciones, que eso vamos a ver más adelante. Se han incorporado más instrucciones para hacer operaciones que en un principio no existían, por ejemplo. O que sean más complejas que las que había antes. O porque se agrego otra memoria que me permite que yo pueda implementar más operaciones, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que ha cambiado, pero ha cambiado el tamaño de palabra. En vez de estar trabajando con 8 bits, pasamos a los 16, a los 32 y hoy en día ya es un estándar casi 64 y estamos casi yendo a los 128 bits. Que eso es el tamaño de palabra. Cambiamos en el tamaño de palabra, podemos direccionar más memoria, pero la arquitectura en sí sigue siendo la misma. Sigue siendo lo que vamos a ver cuando veamos en von Neumann. Vamos a tener un CPU, vamos a tener una memoria, vamos a tener buses que son cables, esos cables van a estar, no se pueden quitar, van a tener una función dentro de esa arquitectura, llevar una señal de control, una señal de datos, llevar una señal de una dirección, por ejemplo, de una dirección de memoria, una dirección de de un sector, de un disco, de un bloque, o llevar la dirección de, no sé, del dispositivo que se quiera comunicar con el CPU. Bueno, eso va a seguir estando. Solo que hoy en día tenemos en menor tamaño, gracias a que los transistores han avanzado en generación, en menor tamaño tenemos mayor cantidad de transistores. Eso nos permite disipar menos calor, que las baterías sean más, este, que sean más óptimas en los procesadores, que consuman menos, pero el diseño en sí es exactamente el mismo. El mismo diseño que vimos acá aplica para esos procesadores. Obviamente que van a tener, no van a tener una compuerta, sino van a tener millones de compuertas este, para, para el diseño de ese CPU.